Bienvenidos a todos al seminario otra vez. Cada 2 miércoles, tocando en la UD Autónoma, CRM y a veces UPC. Hoy tenemos a Alejandro García, Alex, haciendo la tesis aquí en CRM o en la Autónoma. En la Autónoma. Y nos va a hablar de geometría y topología de estas. Pues muchas gracias a los organizadores y bueno, a vosotros también por venir aquí y a los que estén en Zoom o bueno, si alguien lo ve en YouTube más adelante, pues gracias por dedicarle algún tiempo a esto. Voy a hablar de geometría y topología de espacios de Teichmüller. Bueno, para no hacer el título infinitamente largo, lo he puesto, pero esto es una introducción, evidentemente, no, vamos, estos temas son muy antiguos y lo que yo voy a decir es totalmente preliminar, no voy a hacer ninguna demostración y bueno, pues la parte técnica va a ser lo más liviana posible. Vale, ¿cómo vamos a estructurar esta charla? Bueno, pues vamos a ver unos preliminares sobre geometría compleja, vamos a relacionar luego el espacio de Teichmüller con el problema de móduli para superficies de Riemann cerradas. Veremos diferentes definiciones del espacio de Teichmüller, los espacios de Fricke, que también pues, son una realización del espacio de Teichmüller. La estructura compleja, pues la mencionaré si da tiempo, pero realmente es una parte más densa y bueno, no quiero excederme ahí y luego pues haré algunos comentarios al final, mínimos. Vale. En primer lugar, para situarnos, a partir de ahora vamos a estar siempre hablando de superficies topológicas cerradas, es decir, compactas y sin borde. Toda esta teoría existe también para superficies con borde, incluso no compactas, pero yo me voy a circunscribir a este caso. Y bueno, pues para ilustrar un poco lo que es una estructura compleja, que no es más que un atlas como los de geometría diferencial, pero holomorfo, pero claro, parece ser una condición analítica. Para ilustrarlo de modo geométrico, pues he puesto aquí este diagrama, de modo que se puede demostrar que en el caso unidimensional complejo, es decir, bidimensional, es decir, superficies, la estructura compleja es equivalente, por supuesto, a una estructura diferenciable y orientada, pero también a una estructura conforme. Sin embargo, no define un producto escalar en cada punto de la variedad, una estructura riemanniana, pero sí una estructura conforme, es decir, una medida de ángulos en el plano tangente. Vale. Una vez sabemos un poco lo que es una superficie de Riemann, que son exactamente superficies con estructura compleja, como acabamos de ver, lo primero por lo que nos tenemos que preocupar es por qué cocientes de superficies de Riemann podemos tener y qué resultado nos da cocientar una superficie de Riemann. Entonces, aquí tenemos que si R tilde es el recubridor universal con la nomenclatura estándar de una superficie de Riemann y R es, por tanto, el R tilde módulo, un subgrupo del grupo de automorfismos. Aquí automorfismos todo el rato significa automorfismos teniendo en cuenta la estructura. Es decir, no son automorfismos del recubridor universal, sino automorfismos del recubridor universal tenido en cuenta que es una superficie de Riemann. Es decir, biolomorfismos. ¿Vale? Automorfismos en la categoría compleja. No sé si es un poco raro, pero es así como lo vamos a tener en cuenta. Bien, pues entonces, este cociente nos da lugar a una superficie de Riemann si y solo si la acción de gamma es libre y propiamente discontinua. Mientras que si la acción es simplemente propiamente discontinua, pero no libre, nos da lugar a lo que llamamos orbifold. Bueno, un orbifold complejo, porque hay orbifolds de más tipos, pero un orbifold, al fin y al cabo, no una variedad. Vale, vamos a ver ahora los teoremas clásicos de superficies de Riemann que nos van a derivar en el problema de móduli. Bien. En primer lugar está el teorema de uniformización, que nos dice que toda superficie de Riemann, salvo isomorfismo simplemente conexa, es o la esfera de Riemann, o el plano complejo, o el semiplano superior, H, el semiplano complejo. Entonces, simplemente por la definición de recubrida universal, vemos que todo recubrida universal de una superficie de Riemann, o bien es el plano complejo, o bien es la esfera de Riemann, o bien es H. Vale. Pero además tenemos más, y es que toda superficie de Riemann se puede representar como un cociente de su recubridad universal y un subgrupo gamma del grupo de automorfismos de este recubridado universal. Claro, para que esto sea una superficie de Riemann, como hemos comentado antes, vamos a exigir que actúe de manera libre y propiamente discontinua. Y el punto interesante es que, además, este gamma es una representación, por si alguien está interesado en algo parecido, es una representación del grupo fundamental. Es decir, es un grupo isomorfo al grupo fundamental que es que es único salvo conjugación. Vale. Muy bien, si el género es mayor o igual que 2, pues a estos gammas se los llama modelo fuchsiano por una cosa que veremos un poco más adelante.
Vale, entonces, ahora que tenemos que toda superficie de Riemann se puede representar como un cociente de su recubridor universal y que los recubridores universales son solo C, C pico y H, pues hay que estudiar los automorfismos de estos espacios. Los automorfismos de plano complejo son los afines, que conoce todo el mundo. Los de C pico también son muy famosos, son PSL2C, es decir, las transformaciones de Möbius, ¿vale? Transformaciones lineales fraccionarias. Y luego los automorfismos de H son un subgrupo de PSL2C que es PSL2R, es decir, transformaciones de Möbius con coeficientes reales. Punto. Vale, entonces, ¿qué podemos extraer de todo esto? Si definimos el espacio de móduli como ya se ha definido, y de hecho ha habido hace muy poco otra conferencia aquí en el SIMBA de Irene sobre espacios de móduli y hubo una un poquito más atrás en el CRM también sobre espacios de móduli, así que me alegra ser la tercera, aunque va a ser un poco menos algebraica, va a ser un poco más diferencial. Bueno, pues si definimos los espacios de móduli como clases de equivalencia de superficies de Riemann cerradas de género G salvo isomorfismo, ¿qué quiere decir esto? Que yo te doy la topología que en superficies cerradas está simplemente parametrizada por el género, yo te doy la topología y tú me dices qué estructuras complejas caben ahí. Habrá muchas, pocas, bien. Entonces, si definimos los espacios de móduli así, ya vemos que M0, el espacio de móduli de género cero, es un único punto. ¿Por qué? Porque ninguna transformación de Möbius, que son los automorfismos de C pico, actúan de manera libre sobre todo C pico. Entonces ya está, no puedes hacer buenos cocientes, solo es un punto. Si tenemos el género uno, es decir, los toros complejos, lo que vemos es que tenemos que tener en cuenta cocientes de C por retículos, ¿vale? Traduciendo, retículos. Es decir, subgrupos isomorfos como grupos a Z2, ¿vale? Isomorfos como grupos a Z2, pero que además son únicos salvo conjugación por traslación, ¿vale? Porque hay geometría, no solo es isomorfismo de grupos. Bien, y para género mayor o igual que 2, esa última línea de esta diapositiva que lo que está diciendo es nada, que no es fácil, entonces que simplemente son cocientes de H y ahí pongo la definición por un subgrupo de PSL2R que actúe de manera libre y propiamente discontinua, salvo la relación de equivalencia conveniente. Es decir, no digo nada porque es un problema difícil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Género cero no me da ningún jugo porque es obvio, es solo un punto y ahí se acabó. Género 2 es muy difícil, o género mayor que 2. Me centro en género uno y vemos qué podemos hacer. Vale, para género uno, en primer lugar, hay que notar que todo retículo gamma, es decir, un grupo isomorfo a Z2, es conjugado de alguno de estos gamma taus, que son Z más tau Z, donde tau es un número complejo de parte imaginaria positiva, o se puede escoger como un número complejo de parte imaginaria positiva, es decir, que está en el semiplano superior. Pero claro, la pregunta que uno tiene es, ¿estos retículos, al cocientar C por estos retículos, obtenemos siempre diferentes superficies de Riemann si los retículos son diferentes? No. R tau y R tau prima son la misma superficie de Riemann si solo si tau prima es la imagen de tau por PSL2Z. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que PSL2Z es un grupo muy bueno porque es un subgrupo discreto de PSL2R, actúa de manera propiamente discontinua sobre H, y de ahí tenemos el siguiente teorema, que el espacio de móduli de género uno está etiquetado por tau y además identifico por PSL2Z, es decir, es H partido por PSL2Z, o sea, un orbifold, porque la acción es propiamente discontinua como hemos visto antes. Y además me doy cuenta de que, claro, el orbifold tiene dos partes, ¿no? El grupo que actúa bien, no actúa perfecto porque no es libre, pero actúa bien, y un espacio que es una superficie de Riemann, algo fantástico. Bien, pues hay que enterarse de quiénes son esas dos partes, y eso es lo que queremos generalizar para género superior. Entonces, defino el espacio de Teichmüller de género uno como H, como esa superficie de Riemann fantástica, superficie de Riemann, cuyo cociente por el grupo modular 1, mod 1, es un orbifold, y es M1, el espacio de móduli de género uno. Bien, claro, ahora quiero generalizarlo, pero para ello tengo que ver un poco más, porque esto que yo he dicho está totalmente anclado en género uno. Entonces tengo que ver un poquito más qué he hecho o qué puedo hacer. Vale. Entonces, en primer lugar, vamos a definir lo que es una marca sobre una superficie de Riemann, que no es más que una elección de los generadores del grupo fundamental. Vale, y resulta que si yo me centro en esas superficies R tau, que son C módulo gamma tau, y gamma tau es Z más tau Z. Bien, si yo me centro en estas superficies, de alguna manera hay un sistema de generadores del grupo fundamental que es natural, que es, si yo lo miro arriba en C, ese retículo me fijo en un paralelogramo fundamental,
el lado 0,1, el lado 0,1 de aquí y el lado 0 tau de aquí son realmente, una vez compuesto por la proyección del recubrimiento universal a la superficie, son realmente los lazos del grupo fundamental. Entonces, esta idea de marca natural me permite meter, digamos, tau, etiquetar por tau, que es lo que yo estoy buscando todo el rato, porque quiero que me salga el Tecmuller 1, entonces quiero etiquetar por tau. Bien, dos marcas decimos que son equivalentes, bueno, pues de una manera muy natural si lo que he hecho es cambiar de punto a nivel de grupos fundamentales, ¿eh? Hay un isomorfismo porque todas estas superficies son conexas por caminos, entonces, bueno, hay un isomorfismo de un punto a otro, ese punto me traslada la marca. Si la marca es una trasladada de otra, entonces son la misma. Bien, pero además quiero considerar pares de superficies de Riemann y marca, es decir, superficies de Riemann marcadas, lo vamos a llamar, o toros marcados porque estoy en género 1. Bien, entonces, lo primero que voy a exigir es que esas dos superficies de Riemann sean isomorfas, pero voy a ir más allá, porque quiero ir a Teichmüller, que es un cociente de Teichmüller es móduli. Entonces, si yo solo considero las superficies de Riemann salvo isomorfismo, solo tengo móduli. Tengo que imponer más. ¿Qué impongo? Pues que las marcas sean isomorfas de este modo. Es decir, que aplicar este biolomorfismo entre R y R' en el nivel de grupos fundamentales o de marcas me dé una equivalencia. Bien. Bueno, pues resulta que el espacio de Teichmüller de género 1 lo puedo definir precisamente como estos pares de superficies o de toros marcados, módulo esta relación de equivalencia. Claro, ahora este teorema es relativamente sencillo, todo esto hay que demostrarlo, pero es natural decir, bueno, has etiquetado por tau, pues entonces T1 es tau, ¿bien? Perdón, T1 es H, ¿bien? Claro, aquí quiero hacer ya dos observaciones, o por lo menos una observación muy importante. H es el semiplano superior. Todo esto ha sido hecho de manera bastante natural. Eso de bastante natural es un eufemismo, habría que demostrarlo, pero esto es natural. Si me creéis que es natural, H no es solo un conjunto. T1 es un conjunto de clases de equivalencia de cosas, pero H no es solo un conjunto. H es mucho más que un conjunto, es que es una variedad compleja. Eso es infinitamente más. Y eso es por lo que llamo a T1 espacio de Teichmüller. Si alguien ve estas definiciones debería decir, me estás engañando. Esto es conjunto de Teichmüller, si quieres. Y lo mismo pasa con móduli. Espacio de móduli, ¿por qué? Porque le puedo dotar de una estructura natural. Bien. Vale. Para género G, ¿qué he hecho? He cogido un sistema de generadores y lo he escogido. Primero de todo, ¿qué es un sistema canónico de generadores? Bueno, pues un sistema canónico de generadores, como pone aquí, es un sistema de generadores que solo satisface una relación. Un sistema de generadores del grupo fundamental que solo satisface una relación, que es lo que os encontráis en cualquier libro de topología algebraica, que tiene el polígono fundamental y al dar la vuelta completa por el polígono, pues tenéis el producto ese de los conmutadores. Bien, pues eso es un sistema canónico de generadores. Una marca es una elección de este tipo de sistema de generadores. Vale. Eso es un tipo de marca, pero ahora vamos a introducir otra marca que veremos más adelante que son equivalentes y que es esencial porque nos va a permitir dar un salto mayor cuando más adelante queramos hablar de la estructura compleja, si es que podemos. Vale. Em, y se trata de marcar por difeomorfismos. Fijamos una superficie de Riemann R. Si yo fijo una superficie de Riemann como variedad diferenciable, sabemos que no hay diferencia en superficies entre topología y variedades diferenciables. Es decir, que si tienen el mismo género, hay un difeomorfismo que preserva la orientación que las conecta. Bien, pues si yo me olvido entonces de la estructura compleja, hay un difeomorfismo que preserva la orientación que las conecta. Bien, vale, para cualquier otra superficie del mismo género. Vale. Ahora bien, ¿cómo puedo yo introducir aquí las marcas? Bueno, pues si el difeomorfismo que preserva la orientación que las conecta, digamos, dos cualesquiera, S1 y S2, son superficies de Riemann que están conectadas por F1 y F2 con una superficie fija R, del mismo género todo. Bien, si existe un biolomorfismo entre las dos superficies de Riemann, es decir, exigimos que sean isomorfas como superficies de Riemann, pero además ese biolomorfismo es homótopo a este F2 compuesto por F1 a la menos 1, que es algo así como pedirle que no sea un biolomorfismo que no guarde ninguna relación con F2 y F1, entonces diré que los dos pares de superficies ahora marcadas por un difeomorfismo son equivalentes. Esto es
Claro, esto es más complicado, esto hay que verlo, esto hay que realizarlo, es un poco abstracto, pero es muy importante la conclusión, que es que podemos etiquetar ahora las superficies de Riemann no ya solo por una marca del grupo fundamental, que es algo más complicado, sino por simplemente un difeomorfismo que preserva la orientación con un R fijado. ¿Sí? Vale, pues nada, definimos el espacio de Taylor de R como el conjunto de estos pares SF módulo esta relación de equivalencia. Vale, muy bien. Ahora fijamos de nuevo una superficie de Riemann R y queremos ver cuál es la relación que hay entre TR y TG. Bueno, vamos a coger R de género G. Fijamos una marca y resulta que si yo cojo cualquier par de aquí, SF, empujando a nivel de grupo fundamental por F la marca de la R original, obtengo un par, claro, en el que S es una superficie de Riemann, F estrella sigma es una marca sobre S y obtengo una superficie marcada. ¿Qué es lo esencial de esto? Que las dos descripciones que he dado, una de espacio de Tecmüller fijado el género y otra de espacio de Tecmüller fijada una superficie de Riemann, son idénticas, son la misma. Eso es lo que me importa de esto. Muy bien, vamos a ver ahora que utilizando estos difeomorfismos podemos dar una topología de nuevo natural. ¿Por qué todo esto está enrevesado? Porque la cuestión es precisamente, como aquella frase, ¿no? Intenté escoger ser natural y no ser sencillo. Es decir, esto tiene que ser natural porque si yo cojo el espacio, un conjunto cualquiera y le doy la topología que me da la gana, pues no puedo luego sacar ninguna conclusión sobre los objetos de partida. Y la idea es que toda esta estructura que yo le voy a dar me permita sacar conclusiones de los objetos de partida, cosa que yo no voy a hacer aquí hoy, pero que se puede. Vale, pues nada, cogemos aquí un difeomorfismo que preserva la orientación entre R y S, un atlas de R, y entonces podemos definir en cada carta el cociente de la expresión local de f derivada z barra partido por f derivada z. Vale, como es un difeomorfismo, esto está bien definido, el cociente no se anula, todo funciona bien. ¿Qué es lo importante de esto? Esto yo lo defino como funciones complejas, de carta a carta. Lo importante de esto es el teorema, que esto que llamo mu sub j, que se llaman coeficientes de Beltrami, si yo los pego todos, lo importante de esto es que se pegan bien, que es una diferencial de tipo 1,1 que significa esencialmente que se pega bien, que tiene un buen pegado, que no voy a tener una cosa en una carta y otra en otra y que no tenga nada que ver. No. Vale. Por otra parte, necesitamos una herramienta de análisis complejo. Todo esto se podría hacer en vez de con análisis complejo con geometría hiperbólica. El enfoque aquí es de análisis complejo. Bien. Si cogemos una aplicación entre una función, digamos, que va a ser un homeomorfismo que preserva la orientación entre abiertos del plano complejo, exigiendo cierta regularidad, ¿vale? Podemos, cierta regularidad que incluye que el coeficiente de Beltrami esté acotado, ¿vale? Tenemos la noción de homomorfismo cuasi conforme. Si aquí alguien se pone a pensar un poco el análisis complejo, se dará cuenta de que las funciones suaves son muchísimas, muy complicadas, pero las funciones holomorfas son muy pocas de aquella manera. Tienen casi una relación, una correspondencia con los polinomios complejos, es decir, que la noción de holomorfía es muy restrictiva. Holomorfo en una dimensión es conforme y es por eso que las superficies de Riemann son superficies conformes. Entonces, la cuestión está que la idea de homeomorfismo cuasi conforme me da un punto medio entre un homeomorfismo y una aplicación holomorfa, conforme. Y de hecho, esto de homomorfismo cuasi conforme se generaliza igual, en vez de exigiendo esa condición en casi todo punto, exigiéndola en todos los puntos, a difeomorfismos que preservan la orientación y se verifica esto de aquí, que una función suave, todas las funciones holomorfas son cuasi conformes, pero no todas las cuasi conformes son holomorfas, todas las funciones cuasi conformes son suaves, pero no todas las suaves son cuasi conformes, ¿vale? Y hay unas imágenes muy bonitas, podéis mirar en internet, de que una función cuasi conforme manda un círculo a una elipse y hay una excentricidad y unos teoremas que están relacionados precisamente con el coeficiente de Beltrami. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que el conjunto de todos los coeficientes, que son estas diferenciales de tipo 1,1, de todos los coeficientes de Beltrami, es un espacio de Banach normado con la norma infinito, es decir, con la norma del máximo. Vale, ¿esto por qué es importante? Bueno, porque de nuevo estoy ahora etiquetando todos los homomorfismos por su coeficiente de Beltrami, que sé que será menor o igual que 1, y su coeficiente de Beltrami vive en un espacio normado. Vale, entonces tenemos esto que pone aquí, que si f es cuasi conforme, su coeficiente de Beltrami tiene que estar en en la bola de los coeficientes de Beltrami de radio 1. Vale, muy bien. Luego
esta digamos que es la diapositiva más importante, aunque luego quedarán muchas, pero esto sí que es importante para entenderlo, ¿no? Resulta que los difeomorfismos que preservan la orientación, que son estos diff+, tienen un subgrupo normal, que son los difeomorfismos homótopos a la identidad, ¿vale? Que es este diff0. Bien, entonces, si los difeomorfismos que preservan la orientación tienen una acción que es simplemente precomponer, bueno, componer con la inversa y luego calcular el coeficiente de Beltrami. Tienen una acción sobre los coeficientes de Beltrami. Entonces, puedo encontrar una descripción del espacio de módulo de género G como cociente de los coeficientes de Beltrami módulo los difeomorfismos que preservan la orientación y una del espacio de Teichmüller asociado a R como los coeficientes de Beltrami de radio 1, digamos, módulo los difeomorfismos homótopos a la identidad. Esto tiene que ver con aquella relación de equivalencia que he dicho antes, de que el biolomorfismo fuera homótopo a F2 compuesto por F1 a la menos 1, cosas así. Bien, esa homotopía es la que está aquí actuando. Vale. Entonces, esta descripción de los espacios de móduli, si yo me acuerdo de que BR es un espacio de Banach, esto es una bola de Banach, ¿eh? Y esto es una acción buena, de manera que TR de nuevo ahora es una variedad. Ya he conseguido que sea una variedad topológica, por lo menos, y de hecho una variedad normada, ¿vale? Tenía un conjunto y ahora es una variedad normada. Es un espacio topológico con una métrica y una norma. Vale, y este es un buen cociente de TR, que es lo que pone aquí, ¿vale? Este mod, que es este cociente de los difeomorfismos, que lo puedo armar precisamente porque estos diff0 son un subgrupo normal, bien, pues este cociente, este grupo modular de cualquier género, el género de la R que tengamos ahí, este cociente es el grupo modular. Y es muy importante, o mapping class group, o diferentes definiciones que pueda tener. Vale, vamos a continuar. Ahora vamos a intentar darle una estructura diferencial al espacio de Teichmüller. Soy consciente que, claro, ya he dicho que lo más importante había pasado, pero bueno, me podéis prestar un poco más de atención y podemos avanzar un poco más. Vale, vamos a hacer un poquito de teoría de grupos, porque si etiqueto al final, estoy ya pensando en género mayor o igual que 2, porque el género 1 lo tengo hecho. Si etiqueto al final todas las superficies de Riemann por H bar módulo un grupo, tengo que estudiar esos grupos. Vale. Esos grupos he dicho que se llamaban modelos fuchsianos. Vamos a definir un grupo fuchsiano como un subgrupo discreto de PSL2R o de automorfismos de H. Bien. ¿Por qué se llamaban modelos fuchsianos? Bueno, porque efectivamente todos los que actúan de manera propiamente discontinua sobre H son subgrupos discretos, son grupos fuchsianos, ¿eh? Y al revés también. Esto es una identidad. Entonces, toda superficie de Riemann con género mayor o igual que 2 es hiperbólica. Claro, porque PSL2 de R son las isometrías del plano hiperbólico. Entonces, si tengo un cociente de H por un subgrupo discreto de sus isometrías, tengo una superficie de Riemann con una métrica hiperbólica. Entonces, eso es esencial, porque ya no solo es una estructura conforme, es que ahora tengo una métrica hiperbólica, ¿vale? Muy bien. Em, ¿Qué queremos hacer ahora? Queremos parametrizar, pero como siempre, acordémonos de que estos subgrupos gamma eran únicos salvo conjugación. Necesito ver qué hago con esta conjugación. Entonces, hay una noción de modelo fuchsiano normalizado que está relacionado con las marcas. No voy a ir más allá, pero existen unas condiciones de normalización únicas que para una marca fijan gamma. Puedo pasar eso de marcar una superficie de Riemann, lo puedo traspasar a coger un gamma concreto. Bien, esta diapositiva infumable lo que nos está diciendo es que si os acordáis de quiénes son los elementos de PSL2Z, que os he dicho que eran transformaciones de Moebius, ¿vale? Estas son transformaciones de Moebius. Ahora estos A, B, C, D, pues son elementos de PSL2R, perdón, son reales. Bueno, ¿por qué lo pongo? Bueno, esta diapositiva infumable la pongo porque estos números reales, una vez hecha esta imposición de quién es gamma, se pueden entender como coordenadas. Y el resultado fuerte es que hay una aplicación que va del espacio de Teichmüller de género G a R a la 6G menos 6, es decir, un espacio fantástico, o sea, un espacio real fantástico, una variedad diferenciable, que es además inyectiva. Y una cosa más, que su imagen es una bola.
O sea que realmente el resultado fuerte de esto es que el espacio de Teichmuller de género G, que no nos engañemos, era un conjunto hasta hace 10 minutos, ahora es una bola de dimensión 6G-6, una bola real. Vale. La estructura compleja de TG, del espacio de Teichmuller, requiere em, trabajar más con TR o incluso con T gamma. Hemos etiquetado primero por tau para el caso de género 1. Ahora quiero ver qué pasa con gamma, centrarme en gamma. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Voy bien? Bueno, demasiado, vale. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar todo esto. Tenemos la noción de homomorfismo canónico o homeomorfismo canónico. Claro, daos cuenta que siempre lo que quiero es, tengo muchas libertades, quiero ver cómo puedo establecer una idea canónica para tener coordenadas, tener aplicaciones inyectivas en R o en C en este caso. Bueno, esa es la idea. Vale, entonces tengo un homomorfismo canónico que no es más que algo cuasi conforme sobre C y que fije 0, 1 y el infinito. ¿Vale? Es una aplicación de C pico en C pico, ¿eh? De la esfera de Riemann en la esfera de Riemann, que es cuasi conforme en C y fija 0, 1 infinito. Vale. Trabajo con el conjunto de todos los homomorfismos canónicos de C pico. Muy bien. Me doy cuenta de que la conjugación de un grupo fucsiano gamma por un homomorfismo canónico que es cuasi conforme puede quedarse en un resultado que también sea fucsiano o puede salir del dominio de los grupos fucsianos. Bien, entonces defino este QC gamma, ¿no?, como los homomorfismos canónicos que al conjugar gamma permiten que sea fucsiano. Evidentemente gamma va a cambiar, pero sigue siendo fucsiano. Vale, ¿qué significa? Que su cociente, el cociente de H por el resultado ese va a ser otra superficie de Riemann, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, puedo establecer una relación de equivalencia entre estos homomorfismos cuasi conformes de la esfera de Riemann que además respetan gamma. Puedo establecer una equivalencia entre aquellos que coinciden en R, sabemos que van a fijar 0, 1 infinito, pero queremos que coincidan en toda la recta real, y definimos, no lo demuestro en absoluto, pero definimos el espacio de Teichmuller asociado a gamma como el cociente por esta relación de equivalencia de estos homomorfismos cuasi conformes que tienen esa compatibilidad con gamma. Vale, bueno, lo importante de este T gamma, como podéis suponer, es que coincide con TR y con TG una vez yo he fijado el género. Esa es la cuestión importante, que todo tiene el mismo significado. Vale. De esta uniformización simultánea quiero hacer dos cosas. En primer lugar, bueno, pues contaros un poco lo que es, pero también quiero hacer hincapié en este tipo de deformación que es muy importante, que se llama bending cuasi conforme y que está presente en muchas otras cosas, porque al fin y al cabo todas estas cosas son de los 60, 70. Bueno, si consigo que a lo mejor a alguien le pueda interesar o dar una idea, por si puede mirarlo, yo qué sé, puede ser más interesante que si doy los detalles técnicos de algo ya hecho hace mucho. Vale, entonces, igual que tenemos unos espacios, unos coeficientes de Beltrami sobre una superficie de Riemann, tendremos unos coeficientes de Beltrami sobre el semiplano superior H. Pero luego además los tendremos que sean compatibles con gamma de alguna manera, como es esta de aquí, que no voy a entrar en ella, pero eso implica una compatibilidad con gamma, ¿vale? Entonces, la idea es extender los coeficientes de un coeficiente de Beltrami mu de H, ¿vale? De aquí, coeficiente de Beltrami mu, a un coeficiente de Beltrami mu tilde que sea mu tilde su H estrella igual a 0. Es decir, mu igual a 0 es conforme. Mu menor o igual que 1 es cuasi conforme, pero mu igual a 0 es conforme, holomorfo. Entonces, lo que pretendo es un coeficiente de Beltrami mu en H que tenga una compatibilidad con gamma, extenderlo a todo el plano complejo de manera que abajo sea 0. Es decir, que arriba deformo de manera cuasi conforme, que es este dibujo que tenéis aquí, y abajo, ¿vale?, deformo de manera conforme. ¿Vale? El dibujo es horrible, pero la idea es esta. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener dos superficies de Riemann. Bueno, pues el resultado gordo aquí es que dos superficies de Riemann, cualesquiera, pueden ser uniformizadas simultáneamente. Es decir, pueden obtenerse como un cociente por el mismo grupo gamma mu. Vale, pero ¿quién es este grupo gamma mu que aparece aquí en gris? Gamma mu es el conjugado de gamma por este omega mu. Vale, que está relacionado con un homomorfismo cuasi conforme que tiene una compatibilidad con gamma. Vale, no nos perdamos. La idea interesante aquí, a lo mejor es mucho pedir, pero la idea interesante aquí es que este gamma mu ya no es un grupo fucsiano, pero es lo que se llama un grupo cuasi fucsiano, que es un subgrupo discreto, pero ahora no de PSL2R, sino de PSL2C.
Esto tiene muchas propiedades muy importantes. Bueno, grupo cuasi-fuchsiano, depende de la nomenclatura, grupo kleiniano, pero yo utilicé esa. En fin, hay varias nomenclaturas. Vale, vale. Y de esta diapositiva, lo que realmente me interesa es la siguiente cuestión. Hay un modo de etiquetar este BH gamma, estos coeficientes de Beltrami compatibles con gamma, de manera que sean vistos como un elemento de A2 de H estrella de gamma, que son las formas cuadráticas sobre este cociente, sobre la superficie de abajo. Si os fijáis, esto utiliza la uniformización simultánea, es decir, es sobre la superficie de aquí abajo. Hago un cociente aquí, bien. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues que A2, las diferenciales cuadráticas, son sabidas ser un espacio vectorial complejo. Entonces, estoy metiendo una nueva noción de espacio de Teichmüller, que es este T beta gamma, que no es más que una ligera muy cambio mínimo de T gamma. Estoy metiendo el espacio de Teichmüller en una bola de radio, además, que se puede calcular 3 medios, pero bueno, de radio 3 medios de las diferenciales cuadráticas, que son un espacio complejo normado, etcétera. Es decir, que ya tengo una estructura compleja para el espacio de Teichmüller. Y mg será un cociente por el grupo modular que os adelanto y no os voy a hacer sufrir con ello, pero os lo digo, actúa de manera propiamente discontinua, es decir, que es un orbifor complejo. Es decir, recapitulando la cuestión esencial. El conjunto de superficies de rima cerrada, salvo isomorfismo, un conjunto como otro cualquiera, es prácticamente una variedad compleja. Entonces eso, bueno, pues lo hicieron muchas personas muy importantes, pero las consecuencias que tiene son muy grandes en el estudio de los espacios de móduli porque te los introduce en la perspectiva diferenciable, no solo como geometría algebraica, que también tiene mucho que decir aquí, por supuesto. Vale. Y nada, unos pocos comentarios finales. No he amargado más al auditorio, pero también hay una estructura simpléctica sobre estos espacios de Teichmüller. También hay una estructura Kähler, que es la simpléctica compatible con la compleja. También hay una estructura de Poisson, en fin. Estos espacios de Teichmüller son riquísimos y todas estas estructuras nos pueden dar información al volver sobre los objetos iniciales que son estas superficies de Riemann. Vale. Luego, Teichmüller también se puede generalizar para estructuras proyectivas, ¿vale? Si en vez de considerar que tu atlas holomorfo va a C, consideras que va a C de P1, es decir, el espacio proyectivo complejo, también hay una especie de noción de marca, etcétera, y una especie de espacio de Teichmüller que es un fibrado sobre el espacio de Teichmüller que os he presentado ahora, un fibrado. Vale. Luego, evidentemente todo esto tiene conexiones con variedades de representaciones. Todo esto es más moderno, ¿eh? O sea, esto ya está hecho, pero en fin, esto ya, pues como no va a estar hecho. Vale, variedades de representaciones, y lo he puesto en inglés, Higher Teichmüller Theory, no sé cómo se estructura teoría superior de Teichmüller o algo así. Vale, lo que nos interesa de esto es que las variedades de representaciones que nos envían el grupo fundamental de una superficie a subgrupos de automorfismos, que es lo que hemos estado haciendo todo el rato, para el caso de PSL2R, si miro los automorfismos del plano hiperbólico, como he dicho antes, tienen una componente de Hitchin que precisamente es esto es una variedad. Los homomorfismos ahí presentan una variedad. Vuelve a repetirse la historia. Tiene una estructura geométrica compleja. Bueno, o sea, rica, no compleja. Vale, pero es que además tiene varias componentes, 3 en concreto, y una de ellas es la llamada componente de Hitchin, que es demostrada ser el espacio de Teichmüller. Luego, si sigo subiendo aquí, en vez del 2 voy al 3, tengo no ya unas isometrías, porque estas son las isometrías del hiperbólico, sino unos automorfismos de lo que se llaman estructuras reales proyectivas convexas, que es el trabajo de Choi Gottman y que también tiene una especie de generalización del espacio de Teichmüller. Y la variedad de representaciones en PSL4R, que son las estructuras em, proyectivas tridimensionales, pero claro, ¿qué significa cuando yo tengo una superficie? Pues eso ya no se sabe y yo tampoco, evidentemente, ni de hecho ni hago nada que tenga que ver con eso ahora mismo, pero ahí eso tiene que ver, pero no exactamente. Y nada, pues simplemente comentar que incluso el propio Teichmüller en sí, mezclado con muchísimas otras cosas, sigue activo. Están los artículos del trabajo de Mezahani en la década pasada, que bueno, desgraciadamente no los ha podido continuar porque falleció, pero me refiero que son totalmente activos, recibió la medalla Fields y todo tipo de premios. Y bueno, hoy mismo me he entretenido ahí mirando en Google Academic a ver qué hay un montón de cosas, evidentemente, porque esto es continuamente. Bueno, y nada,
para acabar ya, simplemente decir, bueno, si alguien, bueno, por supuesto, lo primero, antes de que se acabe el tiempo, los agradecimientos, porque esto es constituyó mi TFM el año pasado y entonces agradecimientos a que fue mi tutor, Ernesto Girón Siment, que, bueno, de la UAM y del ICEMAT, que me enseñó todo esto, ¿vale? Y nada, bueno, pues si alguien quiere las diapositivas o porque, no sé, porque las podía querer, pues aquí estoy, o quiere hablar conmigo de cualquiera de estos temas, o le interesa estudiar un tema así, que nos podamos leer un libro juntos, pues ahí estoy. También estoy, digamos, más físicamente aquí. Y nada, pues comentaros algunos libros que son todos de nivel de introducción, porque obviamente una persona que sepa más, pues va a poder decir algo, pero yo no tengo esos conocimientos, pero si alguien quiere entrar en el tema, pues el primero de Mayoshi Taniguchi son es el que yo me leí, en primer lugar, y ahí está todo y mucho más de lo que yo haya podido decir. Luego está este de, bueno, de Vicente Muñoz, de González Prieto y Rojo, Geometry, Anthropology of Manifolds, Superficies y más allá, ¿vale? Muy bien. Luego está este de Goldman. Bueno, he intentado tener la licencia de poner algunos que yo haya ojeado por lo menos o leído. Entonces hay muchos más, pero son todos introductorios y tienen que ver estos dos sobre todo con la idea de variedades de representaciones y con cosas que se hacen ahora mismo. Es decir, esto es la teoría clásica que yo he presentado. Esto es un libro de nivel de máster en su concepción, pero yo creo que muy avanzado o muy interesante por lo menos, de geometría y topología de superficies. Esto es estructuras geométricas en general, aunque está sobre todo centrado en superficies. Y esto es el libro de Martelli sobre topología geométrica, una visión más allá porque este tema de espacio de Teichmüller, esencialmente, si miráis en Archive cómo está etiquetado como topología geométrica. Y nada, pues muchas gracias por aguantarme. Venga, muchas gracias. Ahora tienes una estructura bueno, una estructura geométrica algebraica dentro de superficie de Riemann. ¿Hay alguna relación entre las estructuras geométricas algebraicas y estas diferenciables complejas? Claro, sí, sí, o sea, las curvas proyectivas compactas en dimensión uno son exactamente las superficies de Riemann compactas, efectivamente. Entonces, esa relación, como dices, algebraica, también da mucho jugo, creo, tratando el espacio de móduli, porque como hemos visto, he dicho en las charlas anteriores, el espacio de móduli, que también se puede tratar de manera diferencial y tal, pero sobre todo se puede tratar de manera algebraica y tiene mucho interés. Entonces, efectivamente, pues sí, toda la razón. Ahí, ahí eso. A ti. Bueno, eso es lo popular. Ujú. Me refiero a los ejemplos que hablan de No. No que yo sepa, pero mm, me atrevería a decir que no. Porque, claro, antes de decirte que no, que seguro que... Tú has pensado en PSL4 de Z. ¿Por qué? Un- pues puede ser. Nah, me retiro de la pregunta. Me refiero a decirte que puede ser. Yo siempre lo he pensado de la manera geométrica, es decir, el cociente, un tipo de isomorfismos concretos. Ahora bien, si eso puede estar etiquetado de manera matricial, puede ser. Sí, 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 por supuesto. pues, bueno, la diapositiva de la uniformización simultánea. Sí. Sí, cuando, o sea, antes has dicho que, bueno, me ha parecido que cuando tú tienes una superficie de género G y fijas unos generadores del metal, ¿no? Entonces tienes un único gamma, ¿no? Que hace el corriente que da la superficie, ¿no? Sí. Y aquí lo que haces es tú tienes el semiplano superior y el inferior, ¿no? Ujú. Y con un único gamma uniformizas las dos superficies de género G, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso, no? Es la pregunta, quizá. A ver, repíteme esa parte, perdón. Ujú. Entonces el gamma queda fijado, ¿no? Único. Bueno, salvo conjugación.
Pero, vale, muy buena, claro, efectivamente. Pero en primer lugar queda fijado salvo conjugación, como su grupo, como grupo fucsiano. Pero es que ahora la trampa de la uniformización simultánea, si yo cogiera H y lo dividiera entre un gamma fucsiano y luego el mismo H o H estrella, da igual, lo divido entre el mismo gamma fucsiano, da la misma superficie. Claro, esa es lo que es la pregunta. Pero hay que tener en cuenta que aquí el gamma mu S, la trampa es que es cuasi fucsiano, es decir, que ya no es lo mismo. Es un subgrupo discreto, pero no de PSL2R, sino de PSL2C. Entonces la actuación es distinta sobre H. Es un poco la idea. Ah, exacto, pueden coger un principio que no lo que quitar los generadores es fundamental, entonces hay muchos. El gamma de partida no es único, claro, 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 efectivamente es único salvo conjugación. Pero como si no, no sería una superficie de Riemann. Sería a lo mejor una superficie de Riemann marcada, pero no una superficie de Riemann, efectivamente. Muy bien.